Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta noche É para mim uma bênção grande estar com vocês nessa noite, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo para compartilhar com vocês alguns momentos de compreensão alrededor de la palabra de ao Dios redor da palavra de Deus y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en San Mateo capítulo 22, versos 41 al 45 o 46. ao 45 ou 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, diciendo, dizendo: ¿qué pensáis del Cristo? Que pensáis vós do Cristo? ¿De quién es hijo? De quem é filho? Le dijeron, E eles disseram: de David. De Davi. Él les dijo, Disse dizer: pues como David en el espíritu le llama Señor, Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor? diciendo, Dizendo: dijo el Señor a mi Señor, Disse o Senhor meu Senhor: siéntate a mi diestra, Senta-te à minha direita, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. até que eu ponha os teus inimigos sob escabelo dos teus pés. Pues si David le llama Señor, Se Davi, pois, lhe chama Senhor, ¿cómo es su hijo? como é seu filho? Y nadie le podía responder palabra alguna, E ninguém podia responder uma palavra. ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. ¿Qué pensáis del Cristo? Que pensáis do Cristo? ¿De quién es hijo? De quem é filho? Nuestro tema es, O nosso tema é: ¿qué pensáis del Cristo? Que pensáis do Cristo? Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem tomar assento pelo ter a bondade. En el tiempo del Señor Jesucristo, No tempo do Senhor Jesus Cristo, los teólogos de la religión hebrea os teólogos da religião hebraica habían interpretado tinham interpretado humanamente humanamente todo lo relacionado tudo relacionado al Cristo de Dios. ao Cristo de Deus. Cristo significa Mesías, Cristo significa significa ungido. significa ungido. Habían interpretado Tinha interpretado todo lo relacionado tudo relacionado al ungido de Dios, al Mesías prometido ao Messias prometido que aparecería que apareceria en medio del pueblo hebreo no povo hebreu, como hijo de David. como filho de Davi. Pues Dios prometió a David Pois Deus prometeu a Davi darle lámpara. dar lâmpada. Dios prometió a David Deus prometeu a Davi que no faltaría uno que não faltaria que se sentaría en su trono. que se assentaria em O sea, ou seja, que David tendría que Davi teria siempre un descendiente suyo sempre para sentarse en el trono de David. para se sentar no trono de Davi. Y llegaría a tal momento E chegaria ao momento que aparecería un descendiente de David que apareceria um que se sentaría en el trono de David no trono de Davi para reinar para reinar para siempre. para sempre. Y para reinar para siempre E para reinar para sempre, tenía que ser tinha que ser eterno. eterno. Esa persona Essa pessoa es el Cristo, é o Cristo, el Cristo de Dios, Cristo, el ungido de Dios. ungido de Deus. Y ahora E agora, Cristo preguntó, Cristo perguntou: ¿qué pensáis del Cristo? Que pensáis do Cristo? ¿De quién es hijo? De quem é filho? Ahora recuerden Agora recordem que Dios que Deus le había hablado lhe falara al rey David. Veamos en el libro de Reyes, Vejamos o livro dos Reis, capítulo 11, verso 36. capítulo 11, verso 36. Y a tu hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. Una lámpara, Uma lâmpada. tenga lámpara, Tenha lâmpada. o sea, tenga Ou seja, tenha un hijo, um filho, el que se sentaría o que se acercaria en el trono de David no
o trono de Davi sería seria una lámpara de David, uma lâmpada de un Davi, descendiente de David. descendente de Davi. Vean Vejam las 7 lámparas as 7 lâmpadas de Dios de Deus en Apocalipsis, no Apocalipse, capítulo 4. capítulo 4. Vea lo que son. Vejam o que são. Capítulo 4 del Apocalipsis, Capítulo 4 do Apocalipse, verso 4 al 5. versos 4 e 5. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Esos 24 ancianos, Esses 24 anciãos, sentados en 24 tronos, assentados em 24 tronos, son los 12 patriarcas, são os 12 hijos de David, hijos de Jacob, filhos de Jacó y los 12 apóstoles e os 12 apóstolos del Nuevo Testamento. do Novo Testamento. Por eso Cristo Por isso Cristo dijo a sus discípulos disse aos seus discípulos, en San Mateo, em São Mateus, capítulo 19, capítulo 19, versos 28 en adelante, do verso 28 e 30. y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, o sea, en el reino milenial, E Jesus disse, de verdade vos digo que vós, na regeneração, ou seja, no reino milenial, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, o sea, en el trono de David, ou seja, no trono de Davi, vosotros que me habéis seguido, vós que me seguistes, también os sentaréis sobre 12 tronos, também vos assentareis sobre 12 tronos, para juzgar las 12 tribus de Israel. para julgar as 12 tribos de Israel. Esos 12 tronos E esses 12 tronos son 12 de esos 24 que aparecen en Apocalipsis capítulo 4, verso 5. são 12 desses 24 que aparecem no Apocalipse, capítulo 4, verso 5. Cuando Judas Iscariote Quando Judas Iscariotes vendió a Jesús, vendeu Jesus, perdió la bendición perdeu a bênção de sentarse e se assentar en uno de esos tronos. em um desses tronos. Toda persona Toda pessoa que deja a Cristo que deixa pierde la bendición de estar con Cristo en tu reino de estar com Cristo y ocupar una posición importante en el reino de Cristo como rey, como rei, como sacerdote y como juez. como juiz. O sea que pierde Ou seja, que perde una bendición grande uma bênção en el reino de Cristo do reino de Cristo y se queda e fica sin bendición. sem bênção. En San Lucas, Em São Lucas, capítulo 22, verso 28 al 30, capítulo 22, versos 28 e 30, también Cristo habla também Cristo de esta fala bendición dessa y bênção dice: e diz, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. porém vós sois os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, Porque toda persona porque toda está pessoa llamado está a chamada permanecer con Cristo, a permanecer com sirviéndole aún en los momentos difíciles, en los momentos de pruebas. os momentos de prova. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, Eu vos ensino o reino como meu Pai o destinou, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. e vos assenteis sobre tronos julgando as 12 tribos de Israel. Esa es una posición bien importante. Essa é uma posição bem importante. Hombres como los apóstoles Homens como os apóstolos estarán con Cristo estarão en su reino milenial, no reino de ocupando una posición bien importante. uma posição Serán príncipes, serán reyes, serão reis, gobernando governando sobre las tribus de Israel. sobre as tribos de Israel.
Es una posición bien importante en el reino de Cristo. Essa é uma posição bem importante no reino de Cristo. Ahora Agora, hay 24 tronos há 24 tronos. para los 24 ancianos. Para os 24 anciãos, Esos 24 tronos esses 24 tronos ya están já estão delante de Dios diante de Deus. y luego se fueron materializando Foram se materializando todo en las personas tudo nas pessoas. que ocuparán esos tronos, Esses tronos. en los 12 patriarcas Os 12 patriarcas, y luego en los apóstoles del Señor. os apóstolos, Cuando Judas vendió al maestro, quando Judas perdió el derecho a ese trono. Y luego ese trono pegou esse trono, le tocó correspondeu a otra persona. a outra pessoa. Ahora Agora, veamos algo muy importante. vejamos algo muito importante. Cuando los apóstoles Quando os apóstolos, Pedro, Jacobo y Juan Pedro e Tiago, estuvieron en el monte de la transfiguración, fizeram no monte da transfiguração, viendo la venida del reino de Dios vendo a vinda do en visión, visão, ellos vieron eles disseram al Hijo del Hombre, ao Filho a Jesucristo transfigurado delante de ellos, con su rostro como el sol, com o seu rosto, sus vestiduras resplandecientes, com os seus vestimentos, o se lo vieron transfigurado. ou seja, o vinho transfigurado, Y vieron e viram a Moisés a Moisés a un lado de Jesús do lado y a Elías al otro lado de Jesús. do outro lado de Jesus. Ahí aparecieron en sus cuerpos teofánicos, sus cuerpos angelicales. Y ahora, E agora, por cuanto aquello era por quanto aquilo era la venida del reino de Dios, a vida do reino de Deus, siendo mostrado en una visión, em uma visão, literalmente, no vino el reino de Dios, sino que lo que vino a ellos fue una visión foi uma visão de lo que será el cumplimiento de la venida del reino de Dios. Luego, cuando ellos bajaron del monte de la transfiguración, Jesús dijo a ellos, en el capítulo 17, verso 9 en adelante, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. E descendo eles do monte, Jesus disse ao povo, dizendo: a ninguém conteis a visão, que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Y ahora en el capítulo 20 de San Mateo, versos 20 en adelante, dos de los discípulos del Señor Jesucristo Dois dos discípulos do Senhor Jesus vinieron a Jesucristo. orando a Jesus. En San Marcos capítulo 10, verso 35 al 45, Eles são Marcos, capítulo 3, verso 35 ao 45. vinieron Foram ahí también. a ele, Pero aquí en San Mateo capítulo 20 dice que vinieron con su madre, o sea, con Salomé, com Salomé, la madre de Jacobo y Juan. Tiago e João. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos. Es el capítulo 20, verso 20 en adelante de San Mateo. Isso é o capítulo 20, verso 20 de São Mateus. Postrándose ante él y pidiéndole algo. Adorando e fazendo o pedido. Él le dijo, Ele disse: ¿qué quieres? que queres? Ella le dijo, Ela respondeu: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. disse que os meus dois filhos se assentem uma à tua direita e outro à tua esquerda do teu reino. En la visión A visão de la vez del reino, en el monte de la transfiguración, do monte da transfiguração, ellos vieron a Jesús transfigurado y a cada lado de Jesús a un hombre, a Moisés a un lado y a Elías al otro lado. Por consiguiente, en la venida del reino de Dios estarán dos personajes importantes, uno a la derecha
y el otro a la izquierda del Hijo del Hombre, de Jesucristo. Y ahora podemos ver por qué Jacobo y Juan deseaban siempre hacer como Elías en una ocasión en que Jesús se encaminaba hacia Jerusalén. Tenía que pasar la noche en un lugar antes de llegar a Jerusalén, y mandó a sus discípulos que consiguieran lugar en Samaria, en una ciudad de Samaria, y no los quisieron recibir. Y regresan a Jacobo y Juan contándole a Cristo, o diciéndole a Cristo: ¿quieres que mandemos a descender fuego del cielo y los consuma a todos? Como hizo Elías. O sea que ya hubo un hombre que había mandado a descender fuego del cielo y había consumido, había quemado unos ejércitos con unos capitanes que habían sido enviados por el rey Acab. Encontramos que el rey mandó un capitán con 50 soldados a buscar a Elías. Y Elías dijo: si soy siervo de Dios, descienda fuego del cielo y quémalos a todos, consúmalos a todos. Y descendió fuego del cielo y los consumió a todos. Elías tenía poder, autoridad, dominio sobre la naturaleza. También en una ocasión dijo: no habrá lluvia, ni siquiera rocío sobre la tierra, sino por mi palabra. Y así fue. Un hombre que tenía dominio, control sobre la naturaleza. Por la palabra de Elías fue detenida la lluvia por 3 años y medio, y no pudo llover sobre la tierra hasta que Elías dijo que viniera la lluvia. Ahora, Elías fue uno de los que apareció al lado de Jesús en el monte de la transfiguración, y el otro fue Moisés, el cual también tenía control sobre la naturaleza. Lo vemos hablando las plagas allá en Egipto, y también abriendo el mar rojo, y también hiriendo la roca y dándole agua al pueblo. Esos 2 profetas son tipo y figura de los ministerios del día postrero, en la venida del Hijo del Hombre como sus ángeles. Los ángeles del Hijo del Hombre son los ministerios de Moisés y Elías, manifestados en el día postrero, en un hombre del día postrero, en quien estará el Espíritu de Cristo. Cristo, el Espíritu Santo, manifestado, operando el ministerio de Jesús, de Elías y de Moisés. Ahora, Jacobo y Juan querían los ministerios de Moisés y Elías. Por eso vinieron con su madre, buscando esa bendición. Y su madre habló por ellos: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. San Mateo capítulo 20, verso 21. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis
beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Y ellos le dijeron, Dizem eles, podemos, podemos, porque el que está buscando la bendición de Dios porque busca a bênção de Deus, tiene que tener una mente positiva. tem que ter uma mente, Tiene que creer que puede obtener lo que está buscando. Porque para el que cree, todas las cosas son posibles. Ellos sabían que si Jesucristo decía que se sentarían con él en su reino, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, ellos se sentarían en ese reino, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y ellos podrían también beber de la copa que Cristo bebería y ser bautizados con el bautismo con que Cristo es bautizado. Ellos dijeron, sí podemos. Por lo tanto, todo creyente en Cristo sí puede ser como Cristo y recibir las bendiciones que Cristo tenía. Sí podemos. Ahora hay cosas que Cristo no las puede otorgar a una persona o a dos personas si ya están predestinadas, ordenadas por Dios para cierta persona, porque no le puede quitar la bendición a uno para dársela a otro. No se la puede quitar. Si Dios ha predestinado el misterio para una edad, lo ha predestinado para manifestarlo en tal hombre, por ejemplo, para la primera edad en San Pablo. Él no lo podía dar ese ministerio a otro hombre. Tenía que ser a San Pablo, porque estaba ya ordenado, predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Luego, el ministerio del segundo ángel mensajero no lo podía dar a cualquier persona que dijera, yo quiero ser el mensajero para la segunda edad. Así no se consiguen las cosas delante de Dios. Tiene que ser para aquel que Dios se predestinó. Ese puede decir, Señor, en tus manos estoy. Opera en mí el misterio que tú has predestinado para operar en mí. Y Cristo lo operará en él por medio de su Espíritu Santo. Porque ese hombre fue elegido desde antes de la fundación del mundo para ese propósito divino. Ahora, el sentarse a la derecha y a la izquierda de Cristo, eso ya fue predestinado para alguien y no para Jacobo y Juan. Ellos vieron en el monte de la transfiguración a Moisés a un lado y a Elías al otro lado. Por lo tanto, en quien estén los misterios de Moisés y de Elías, se cumplirá esta promesa de sentarse a la diestra y a la siniestra de Cristo. Veamos aquí.
Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, Na verdade, de meu vaso bebereis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. e com o batismo que eu sou batizado, sereis batizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, Mas o sentar-se à direita e à esquerda não lhe pertence nada. o sea, Ou seja, no es mío darlo, não lhe pertence nada. sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. É para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. No es mío darlo Não é meu caso, a quien yo quiera darlo, quem quiser dar, sino serão aquellos aqueles para los cuales para os quais está preparado por mi Padre. meu Pai o O sea, seja, yo tengo que dar esa posición eu tenho que dar essa posição de sentarse a mi derecha y a mi izquierda, à minha direita e à esquerda, pero no la puedo dar esa posición mas não posso dar essa posição a cualquier persona. para qualquer pessoa. A los apóstoles les dijo, Aos apóstolos de Cristo, ustedes se sentarán vocês se sentarão en 12 tronos. em 12. Esa fue la posición Essa foi a posição que les podía dar en el reino milenial de Cristo a sus apóstoles, aos seus apóstolos. porque esa posición estaba predestinada para ser dada a los apóstoles del Señor. Pero sentarse a su derecha y a su izquierda, esa posición, Essa posição él no la podía dar a ninguno de sus apóstoles de aquel tiempo, ni a ninguno de los 7 mensajeros de las 7 edades, porque esa posición es otorgada en la venida del Hijo del Hombre en su reino para aquel en quien estará el Espíritu Santo operando el ministerio de Moisés y de Elías, los ministerios de los dos ungidos. Ni siquiera el primer Elías, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto pueden ocupar esa posición. Tiene que ser para el quinto Elías y el segundo Moisés. Y esos son los ministerios de Moisés y Elías, operados por el Espíritu Santo en el día postrero, en el ángel del Señor Jesucristo, porque ese es el ungido con el Espíritu Santo. Ese es el que viene con el sello del Espíritu Santo, con el sello del Dios vivo, en Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante. Ese es el ángel que sube de donde nace el sol y tiene el sello del Dios vivo. ¿Y cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. Ese ángel que viene con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, viene para llamar, juntar y sellar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Ese ángel viene con el Espíritu Santo en el día postrero, después que ya ha terminado el ministerio de los 7 ángeles y mensajeros de las 7 edades. Cuando ya ha terminado el ministerio de los 7 ungidos mensajeros de las 7 edades, aparece el ángel del Señor Jesucristo, el ángel que viene con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, en quien estará operando el Espíritu Santo los ministerios de Moisés y de Elías y de Jesús. Y ese ángel es el ángel que recibirá esa bendición. Los apóstoles trataron, Jacobo y Juan, de agarrar esa bendición, pero no pudieron. Ya estaba predestinada, ordenada por Dios para el ángel del Señor Jesucristo, con los ministerios de Moisés y Elías siendo operados en él por el Espíritu Santo. Por eso es que Cristo en Apocalipsis capítulo 13, verso 21, dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el que se siente con Cristo en su trono será
aquel que estará a la diestra y a la siniestra, a su derecha y a su izquierda. Ser la mano derecha de Cristo y su reino es la posesión más importante que Cristo da a un hombre en su reino milenial. Ser la mano derecha y la izquierda de Cristo es lo más grande, porque en usted como individuo, su mano derecha y su mano izquierda es la cosa más grande con la cual usted trabaja. Usted toma las herramientas de trabajo con su mano derecha o con su mano izquierda o con las dos manos. Usted toma la cuchara o el tenedor y el cuchillo para comer con la mano derecha y con la mano izquierda. Y así por el estilo, su mano derecha y su mano izquierda son muy importantes. ¿Qué haría usted sin su mano derecha y su mano izquierda? No podría hacer nada. Para manejar un auto, tendría que manejar con los pies. Para trabajar en una fábrica, tendría que trabajar con los pies. Para comer, tendría que comer con los pies. Y eso está fuera de lo normal. El reino de Cristo es un reino perfecto. Por lo tanto, todas las cosas están ordenadas para ser cumplidas en ese reino. Por lo tanto, la mano derecha y la mano izquierda de Cristo serán Moisés y Elías. Cuando una persona, dueño de una fábrica o de algún negocio, o un hombre rico, dice, fulano de tal, es mi mano derecha, es mi negocio. Sin él, mi negocio no funciona. ¿Por qué? Porque es la persona más importante para esa persona. Es el que conoce el negocio de esa persona. Y es la persona a través de la cual el dueño de ese negocio hace muchas cosas. Le dice haz tal cosa y él la hace. Le dice paga las deudas, haz cheque y envíale a todos, a aquellos a quienes le debemos. Y él viene y hace esa labor y así por el estilo. Así como la mano derecha de Dios es Cristo. Cristo es la diestra de Dios. Cristo se sentó en el trono de Dios y Dios no hace nada a menos que no sea a través de Jesucristo. Cristo es el Rey de los cielos y de la tierra, a través del cual Dios reina sobre toda la creación y a través del cual Dios sostiene toda la creación. Por eso Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Rey en la séptima dimensión, la dimensión de Dios. Rey, eso es Rey Dios. Sentado en el trono de Dios. Él es Rey de Teofanía. Rey en su cuerpo angelical. Rey de la sexta dimensión. Y Él es Rey para esta dimensión terrenal. Para reinar sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Por eso Él es Rey de reyes y Señor de señores. Rey Dios, Rey Teofanía y Rey Jesús. Tres reyes a la misma vez, lo cual es nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él es la diestra de Dios. Sin Cristo, Dios no hace nada. Dios todo lo hace a través de Jesucristo, porque Él es la diestra de Dios. Y ahora en Apocalipsis capítulo 13, verso 21, Cristo dice de la siguiente manera: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y ahora, ¿cómo se va a sentar con Cristo en su trono? En la misma forma
que Cristo se sentó con el Padre en su trono. Vean, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, y al sentarse con el Padre en su trono, todas las cosas que Dios hace, las hace a través de Jesucristo. Cristo es el heredero de toda la creación. Cristo es el heredero de Dios. Y nosotros somos coherederos con Cristo. Ahora, en el reino milenial de Cristo, Cristo se sentará con él en su trono al vencedor, del cual ya sabemos que será el ángel del Señor Jesucristo. Por lo tanto, él será el que estará sentado a la diestra de Cristo en su trono. Ese es el ángel ministrador de Cristo. Así como Cristo es el ángel ministrador de Dios en el reino celestial, sentado en el trono de Dios. Y ahora, ese reino milenial de Cristo será de paz, de amor, de felicidad y de prosperidad para la raza humana. Al saber estas cosas, deseamos ya estar en ese reino milenial, pero tenemos que esperar hasta que se complete la iglesia del Señor Cristo y Cristo se levanta del trono del Padre, resucita a los muertos creyentes en él, en cuerpos glorificados, y nos transforma a nosotros que vivimos y nos lleve con él a la cena del boda del Cordero, a la casa de nuestro Padre celestial, a esa gran fiesta celestial, que es la fiesta más grande del universo completo. Es la fiesta más grande del cielo, la gran fiesta de la cena de las bodas del Cordero. Y son bienaventurados todos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Son personas bienaventuradas, están escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Esos son los que son llamados y juntados de edad en edad, por medio de Cristo en el Espíritu Santo, manifestado a través de cada ángel mensajero en cada edad. Y así Cristo llama y junta sus ovejas en su redil. El redil de Cristo y sus ovejas es su iglesia. Y las ovejas de Cristo, que son llamadas y colocadas en ese redil, son los escogidos de Dios, las ovejas que el Padre dio para que les dé vida eterna. Y el buen pastor es Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora hemos visto todos estos misterios del reino de Dios que Cristo ha estado materializando, cada uno en su tiempo, y los que corresponden a este tiempo también los estará materializando, y los que corresponden al reino milenial también los va a materializar, porque Dios, por medio de Cristo, es que obra. Por lo tanto, a través de Cristo, Dios materializará todo lo que Él ha prometido. Ahora, ¿qué piensan del Cristo? El Cristo, nuestro Salvador, es nada menos que el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el cuerpo angelical de Dios, el cual luego se hizo carne y habitó en vez de la raza humana. Pero él, antes de venir en carne humana, era el Cristo, porque Cristo lo que significa es el ungido, y él es el ángel de Jehová ungido con la presencia de Dios. Es el ángel de Jehová en quien Dios estaba, está y estará. Y cuando se hizo carne, hombre de esta dimensión terrenal, ahí estaba Dios. Era nada menos que el hombre ungido, el Cristo de Dios. Y ahora, así como Dios tiene su Cristo, su hombre ungido de la sexta dimensión, y luego cuando se hace hombre de esta dimensión terrenal, sigue siendo el hombre ungido, el ángel de Jehová, hecho hombre en vez de la raza humana, el ungido de Dios, el Cristo de Dios.
estaba ungido antes de venir en carne humana. Luego, cuando fue bautizado por Juan el Bautista vio el Espíritu de Dios descender en forma de paloma sobre Jesús. Y luego más adelante, en San Lucas capítulo 4, dice la Escritura que Cristo fue a Nazaret, donde se había criado, y entró en la sinagoga, y tomando el libro, y se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, dice que encontró un lugar donde el profeta Isaías hablaba. Capítulo 4 de San Lucas, verso 17 en adelante. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Está identificándose como el ungido con el Espíritu del Señor. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y ahora podemos ver cómo Jesucristo estaba consciente de quién él era. Y él estaba consciente de que era el ungido, el Cristo, el ungido con el Espíritu de Dios. Él sabía quién él era estando en la tierra. Y él sabía quién él era antes de venir a la tierra. Él sabía que él era el ungido antes de venir a la tierra. Él era el ángel de Jehová, el ángel del pacto, donde estaba Dios. Estaba ungido con el Espíritu de Dios. Y ahora cuando llega a la tierra y se hace carne, él sabía que el Espíritu de Dios estaba en él. Por lo tanto, era nada menos que el ungido de Dios, el Cristo, el Mesías de Dios. Y ahora, en el Nuevo Testamento, Cristo ha enviado diferentes mensajeros, como los apóstoles, los cuales fueron ungidos con el Espíritu de Dios. Y la iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo místico de creyentes, es la iglesia ungida con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Cristo. La iglesia Mesías, la iglesia cristiana, la iglesia ungida con el Espíritu de Dios, la iglesia Mesías, la iglesia Cristo. Y ahora, cada ángel mensajero o cada apóstol, luego del día de Pentecostés, eran los apóstoles ungidos con el Espíritu de Dios. En ellos estaba el Espíritu de Cristo, ungiéndolos. Y el Espíritu de Cristo, él cobraba esas maravillas a través de los apóstoles. Luego, entre los gentiles, Cristo envió sus ángeles y mensajeros, los cuales son los ángeles y mensajeros ungidos con el Espíritu de Dios. Ellos fueron los ungidos mensajeros de la iglesia de Jesucristo en cada edad. Y luego encontramos que para el día postrero, Jesucristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el ángel mensajero de Jesucristo, ungido con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo. Ese es el ángel ungido con el Espíritu de Cristo. Ese es el ángel que viene con el sello del Dios vivo, el ungido para el día postrero. No es ungido por un sistema religioso, no es ungido por un grupo de líderes religiosos, es ungido por el Espíritu Santo, es ungido por Cristo, colocando en él el Espíritu Santo y operando el misterio de Moisés, de Elías y de Jesús en el día postrero, en medio de la iglesia de Jesucristo.
y después en medio del pueblo hebreo. Ese es el ungido del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué piensa usted del Cristo ungido con el Espíritu de Dios, el cual fue Jesucristo nuestro Salvador? Muchos en aquel tiempo pensaban que Jesús era un impostor, era un falso profeta, que era Belcebú, que tenía demonios y que echaba fuera los demonios por el dedo de Belcebú. Otros decían, es samaritano y tiene demonios. Eso era lo que pensaban acerca de Jesús, el Cristo. Pero cuando Cristo pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Comienzan los discípulos a decirle a Jesús en el capítulo 16 de San Mateo, de la siguiente manera. Y vamos a leer. Verso 13 en adelante. Viniendo Jesús al río de ese torre de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea que la opinión del pueblo era que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Otros pensaban que era Elías, el profeta Elías, que había regresado, porque la promesa para aquel tiempo era que Dios enviaría a Elías para restaurar el corazón de los padres a los hijos. Pero ese Elías era Juan el Bautista y ya se había ido. Y otros pensaban que era Jeremías. Y otros pensaban que era alguno de los profetas que había resucitado, pero no sabían quién era. No podían decir, tiene que ser fulano de tal, tiene que ser tal profeta. Eso era la opinión de los que creían que Jesús era un profeta. En una ocasión, cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, dijeron las personas, Dios ha visitado a su pueblo, porque un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Cuando Dios visita a su pueblo, lo hace a través de carne humana, en un hombre, en un profeta. Y eso es Dios ungiendo con su Espíritu Santo un hombre a través del cual se manifiesta Dios en Espíritu Santo y obra lo que Él ha prometido para ese tiempo. Y eso es la visitación de Dios. Cuando Cristo lloró sobre Jerusalén, dijo en San Lucas, capítulo 19, luego continuamos este pasaje que hemos comenzado a leer, capítulo 19, de San Lucas, dice desde el verso 41 al 44, esto fue la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. No conocí el día de la visitación de Dios a Jerusalén y al pueblo hebreo. Cuando las personas o las ciudades o los países no reconocen la visitación de Dios en carne humana, en el ungido por el Espíritu de Dios, no puede recibir las bendiciones de Dios, sino que le vienen los juicios divinos, como le sucedió a Jerusalén, que en el año 70 el general romano Tito destruyó a Jerusalén
y destruyó por consiguiente al templo también, por cuanto no conocieron el tiempo de la visitación de Jerusalén, la visitación de Dios a Jerusalén a través de Jesús de Nazaret. Ahora continuamos leyendo en Mateo capítulo 16. Él les dijo: vosotros, ¿quién decís que soy yo? O sea, ustedes, ¿quién me habéis seguido? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Porque ya ustedes me dijeron. ¿Qué piensa la gente acerca de mí? ¿Qué piensa que soy yo? Pero ahora yo quiero saber, ¿qué piensan ustedes? Respondiendo Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, o sea, el ungido, el Hijo del Dios viviente, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, hecho carne en medio del pueblo hebreo, el verbo que era con Dios y creó todas las cosas, ahora se hizo carne y estaba en medio del pueblo hebreo y estaba ungido con el Espíritu de Dios en él. El Espíritu de Dios en él era el que hacía todas las cosas. Era Dios por medio de su Espíritu, por medio del ángel de Jehová manifestado en carne humana en la persona de Jesús, realizando todos los milagros y maravillas y predicando y hablando al pueblo hebreo. Era Dios en Jesús. Era Dios en su ungido. Estaba ungido con la presencia de Dios. Y ahora Cristo dice a Pedro, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación de quién es el Hijo del Hombre, el ungido de Dios. Esa revelación viene del cielo, viene de Dios, porque la teología humana que tenían los sacerdotes de aquel tiempo no les sirvió para comprender que Jesús era el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, el ángel de Jehová, hecho hombre en medio del pueblo hebreo. La lámpara de David que Dios le daría y que se sentaría en el trono de David. Recuerde que la lámpara es un hombre, como las lámparas que están delante de la presencia de Dios. Y ahora continuamos acá en Apocalipsis capítulo 4 con lo que habíamos comenzado hace unos cuantos minutos. Nos habíamos detenido en el pasaje donde vimos los 24 tronos y 24 ancianos sentados en 24 tronos, que son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Luego el verso 5 del capítulo 4 del Apocalipsis dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En Proverbios capítulo 20, verso 27, nos dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El espíritu del hombre está señalado como lámpara de Jehová, como lámpara de Dios. Esas 7 lámparas de fuego
en su manifestación en la tierra. Son los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia. Son las 7 lámparas de fuego encendidas. Son los 7 mensajeros con las 7 edades de la iglesia. En Apocalipsis capítulo 5, verso 5, también aparecen, pues son los 7 espíritus de Dios. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Los 7 cuernos son las 7 edades de la iglesia, y los 7 ojos son los 7 ángeles mensajeros, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 ángeles mensajeros son los 7 hombres ungidos con el Espíritu de Dios, operando el misterio correspondiente a cada edad. Son 7 ungidos con el Espíritu de Dios en las 7 etapas o edades de la iglesia, entre los gentiles, para dispensación de la gracia. Y después, se acabaron los ungidos de Dios, se acabaron los hombres ungidos en la iglesia de Jesucristo. Vamos a ver, en Apocalipsis capítulo 7, verso 2, dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Aquí tenemos al último ungido con el Espíritu de Dios, con el sello de Dios vivo, porque el sello de Dios vivo es el Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dice San Pablo en Efesios capítulo 4, verso 30. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado los siervos de nuestro Dios. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahora, este es el ángel ungido con el Espíritu de Cristo para llamar y sellar 144,000 hebreos. Este es el ángel en el cual el Espíritu de Cristo viene operando los ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías, para llamar y juntar 144,000 hebreos. Bajo el ministerio de este ángel del Señor Jesucristo viene la lluvia tardía y temprana a la iglesia de Jesucristo, y surge el grupo del día postrero, sobre el cual la lluvia tardía de la enseñanza del Evangelio de los Reinos, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, viene, cae sobre ese grupo, y ese grupo obtiene el conocimiento del misterio de la segunda venida de Cristo, y obtiene la fe, la revelación, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena del boda del Cordero. Y también cae la lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo en la cruz del Calvario, para llamar
y juntar los escogidos de este tiempo final en el cuerpo místico de Cristo. Porque para las personas obtener el nuevo nacimiento tienen que recibir el mensaje del Evangelio de la Gracia que les revela el misterio de la primera venida de Cristo para recibir a Cristo como su Salvador personal y obtener el perdón de sus pecados, ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento. Y después, por medio de la lluvia tardía, de la enseñanza del Evangelio del Reino, obtienen la fe, la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Todo esto viene manifestado en el ángel que viene con el sello del Dios vivo en el día postrero. Ese es el ungido de Jesucristo para el día postrero. Así como Dios ungió a Jesús con su Espíritu Santo, ahora Jesús ha ungido sus mensajeros de etapa en etapa, y en el día postrero la promesa es que ungirá este ángel que viene con el sello del Dios vivo, lo unge con su Espíritu Santo, y ahí viene el Espíritu Santo manifestado en carne humana, hecho carne en el día postrero, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, en el ángel del Señor Jesucristo. Ese es el hombre ungido, el profeta ungido del Señor Jesucristo con el Espíritu Santo. Así como Dios ungió a Cristo con su Espíritu Santo, ahora Cristo en el Nuevo Testamento unge sus mensajeros, sus apóstoles y sus ángeles mensajeros de cada edad, y en el día postrero al ángel del Señor Jesucristo en la etapa de la edad de la piedra angular. Este ángel del Señor Jesucristo es un profeta dispensacional. Ese ángel es el que le dio a Juan, el apóstol, la revelación del Apocalipsis. Por lo tanto, ese ángel, antes de venir en carne humana, ya estaba ungido con el Espíritu Santo. Es el ángel ungido con el Espíritu Santo antes de aparecer en carne humana. Y cuando aparece en carne humana, es el ángel ungido por el Espíritu Santo, estando en carne humana, para Cristo, por medio de él, hablarle a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto y revelarnos así el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo, y darnos así la revelación, la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y después le dará la revelación al pueblo hebreo y serán llamados 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Ninguna otra persona podrá llamar y juntar 144,000 hebreos, porque eso no es una obra humana, es una obra de Cristo en Espíritu Santo, prometida para ser llevada a cabo por Cristo en Espíritu Santo a través del ángel ungido con el Espíritu Santo, a través del ángel con el sello del Dios vivo. Y ese ángel es el ángel del Señor Jesucristo, el cual le dio a Juan el apóstol la revelación del Apocalipsis. El ángel que le dio a Juan la revelación del Apocalipsis es un profeta, el cual estaba en espíritu, en cuerpo espiritual todavía, cuando le dio a Juan la revelación del Apocalipsis, pero que estará en este tiempo final en carne humana, así como las 7 lámparas de fuego que estaban delante de la presencia de Dios son las 7 de la iglesia con los 7 ángeles y mensajeros, los cuales estaban delante de la presencia de Dios antes de venir a la tierra, como también los 24 ancianos, los cuales están en 12 tronos los 12 patriarcas, y en 12 tronos los 12 apóstoles. Ellos estaban allí ante la presencia de Dios. Ahora, en Apocalipsis capítulo 11, también encontramos sobre este misterio palabras muy reveladoras
Apocalipsis capítulo 11, verso 13 en adelante dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Son los 2 testigos, los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Esto nos lleva directamente en referencia a Zacarías, capítulo 4. El profeta Zacarías también vio los 2 ungidos, los 2 olivos. En el capítulo 4, verso 10 en adelante dice, porque los que me despreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plumada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Vean, vio a los 7 ángeles mensajeros como los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Esto es algo que ya está preordenado por Dios y tenía que manifestarse en la iglesia del Señor Jesucristo. El capítulo 4 de Zacarías es la visión de la iglesia de Jesucristo siendo creada, tipificada en el templo siendo restaurado. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan estas 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y ahora, ¿quiénes son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra? Los 2 olivos y las 2 ramas de olivos, que son los 2 ungidos de Apocalipsis capítulo 11. Son los ministerios de Moisés y Elías en el ángel del Señor Jesucristo, en el ángel de Apocalipsis 7, que viene con el sello del Dios vivo para llamar y juntar 144,000 hebreos. Pero primero llaman a los escogidos de la iglesia de Jesucristo, que no sabemos cuál es el número de los escogidos de este día postrero, de la iglesia de Jesucristo. Pero sí sabemos cuánto es el número de los escogidos del pueblo hebreo. Y ojalá que el número de los escogidos de la iglesia de Jesucristo sea mayor que el número de los escogidos del pueblo hebreo. O sea, que el número de los escogidos de la iglesia de Jesucristo de este día postrero sea mayor que el número de los escogidos del pueblo hebreo. Porque el número de los escogidos del pueblo hebreo son 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, los cuales son llamados y juntados. Y aparece en Apocalipsis capítulo 14 sobre el monte de Sión con el Cordero. Ahora hemos visto el misterio del Cristo. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del ungido? Cuando pensamos acerca del ungido de Cristo, luego también tenemos que pensar de los ungidos de Cristo, los apóstoles, los 7 ángeles mensajeros y el ángel del Señor Jesucristo. ¿Qué piensan ustedes de los apóstoles? Que son los que se sientan en 12 tronos en el reino milenial de Cristo. Fueron ungidos con el Espíritu Santo el día de Pentecostés y estarán en el reino milenial con Cristo.
sentado sobre 12 tronos. Luego, ¿qué piensan ustedes de los 7 ángeles mensajeros? Fueron los 7 ungidos mensajeros de las 7 edades de la iglesia entre los gentiles, los cuales se sentarán también en 7 tronos en el reino milenial de Cristo, y tendrán que ver con el reino de Cristo entre los gentiles, porque Cristo reinará sobre los hebreos y sobre los gentiles en el reino milenial, porque Cristo es el Hijo del Hombre. Como Hijo del Hombre, Él es Rey sobre el planeta Tierra, sobre los hebreos y sobre los gentiles. ¿Y qué piensan ustedes del ángel de Jesucristo ungido, que se sentará con Cristo en su trono, como Cristo ha prometido? Ese es el instrumento de Cristo para este tiempo final, cuando ya terminaron sus ministerios los 7 mensajeros. A través de ese mensajero, el ángel de Jesucristo, será que Cristo obrará. Cristo en el Espíritu Santo en su ángel estará obrando y cumpliendo todo lo que Él ha prometido para este tiempo final. Y estará llamando y juntando a sus escogidos con gran voz de trompeta, o sea, con el mensaje del Evangelio del Reino. Y luego llamará y juntará los escogidos del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos. Ninguna otra persona podrá hacer esa labor, porque esa labor no es una labor humana, es la labor de Cristo en el Espíritu Santo a través de su ungido para el día postrero. Ahora, ¿qué pensáis del Cristo? Él dijo, ¿de quién es hijo? Le dijeron, de David. Ahora hemos visto que todos estos ungidos de Cristo, los apóstoles, los 7 ángeles mensajeros y el ángel del Señor Jesucristo, por medio de Cristo, el cual produce el nuevo nacimiento en todos los creyentes en Él, estos mensajeros son miembros del cuerpo místico de Cristo. Y por cuanto Cristo es descendiente del rey David según la carne, todos estos ungidos y todos los miembros de la iglesia de Jesucristo, por cuanto han nacido de nuevo, han nacido en el reino de Cristo, pertenecen a la descendencia de David, porque Cristo es el hijo de David. Por lo tanto, la casa de David, siendo restaurada, es la iglesia de Jesucristo, con todos los miembros de la iglesia de Jesucristo. Por consiguiente, somos reyes, somos sacerdotes y somos jueces también, para reinar con Cristo en el reino milenial y luego por toda la eternidad. Todos los miembros de la iglesia de Jesucristo también son los ungidos con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu Santo, cada uno en la edad que le tocó vivir. Y ahora tenemos a Cristo el ungido con el Espíritu de Dios, y tenemos a los miembros de la iglesia de Cristo, los ungidos con el Espíritu de Dios, y tenemos a los apóstoles ungidos con el Espíritu de Dios, y tenemos a los 7 mensajeros, los ungidos de cada edad como mensajeros en vez de la iglesia de Jesucristo entre los gentiles. Y tenemos para el día postrero el ungido con el Espíritu de Cristo en vez de la iglesia, y después en vez del pueblo hebreo, el ángel del Señor Jesucristo. ¿Qué pensáis de Cristo, que es el ungido de Dios con el Espíritu de Dios, que es nada menos que el Hijo de Dios? Y los ungidos con el Espíritu de Dios son los hijos e hijas de Dios. ¿Qué pensáis del ungido? ¿Qué piensan ustedes del Hijo del Hombre? Pregunta Cristo. ¿Y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Tú eres.
Vamos a ver. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo Pedro a Jesús. Y esa fue la contestación correcta. Y ahora, ¿qué piensan ustedes de los ángeles y mensajeros ungidos? Los apóstoles ungidos, los 7 ángeles mensajeros ungidos y el ángel de Jesucristo ungido con el Espíritu de Cristo, que son hijos e hijas de Dios, mensajeros de Cristo. ¿Y qué piensan ustedes acerca de los ungidos con el Espíritu de Cristo que forman la iglesia de Jesucristo, que son los hijos e hijas de Dios? Eso es lo que pensamos de Cristo y los ungidos con el Espíritu de Cristo. Cristo es el Hijo del Dios viviente y los ungidos con el Espíritu de Cristo son los hijos e hijas de Dios que han venido al mundo para obtener la redención y ser restaurados a la vida eterna, ser reconciliados con Dios. Toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador es porque ha escuchado la predicación del Evangelio. Cristo dijo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Y ahora, toda persona que no ha creído no ha sido bautizada, por consiguiente, en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. Esa persona no tiene futuro. Dice, será condenada. Será condenada en el juicio final y será echada en el lago de fuego. Pero nadie quiere ser echado en el lago de fuego. Una persona desea vivir eternamente con Cristo en su reino. Y entonces, ¿qué puede hacer esa persona? Lo mismo que han hecho los que han creído en Cristo. Ahora, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esas personas son las que han recibido a Cristo como su Salvador, arrepentidos de sus pecados y han pedido perdón a Cristo por sus pecados. Cristo los ha perdonado, Cristo los ha limpiado con su sangre preciosa de todo pecado. Han sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego y han obtenido el nuevo nacimiento y han sido reconciliados con Dios y tienen vida eterna y no perecerán jamás. Han sido salvados por Cristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Tienen la salvación, tienen la vida eterna y no perecerán jamás. Vivirán eternamente con Cristo en su reino. No hay nada más importante que la vida eterna y se recibe a través de Jesucristo, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Por lo tanto, toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, ha sido bautizado en agua en su nombre y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, tiene vida eterna, no perecerá jamás. Ha sido reconciliado con Dios para vivir por toda la eternidad con Cristo en su reino. Los que no han hecho así, los que no han recibido a Cristo, no tienen vida eterna, perecerán, serán juzgados, condenados y echados al lago de fuego. Pero ¿qué pueden hacer esas personas estando vivas aquí en la tierra? Lo mismo que hemos hecho nosotros, recibir a Cristo como su Salvador personal. Ahora, ¿cuántos ya han recibido a Cristo como su Salvador personal? Ustedes y yo tenemos vida eterna. Viviremos eternamente con Cristo en su reino. Y eso es lo más importante para usted y para mí. No hay nada más importante que la vida eterna. Y la vida eterna es Jesucristo. Y se recibe recibiendo a Cristo, que es la vida eterna. Y Él nos imparte vida eterna. Y ahora,
Toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador puede hacerlo en esta noche para que Cristo perdone sus pecados. Cristo lo limpie con su sangre preciosa de todo pecado. Sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego y obtenga el nuevo nacimiento. Nazca en el reino de Dios como un hijo o una hija de Dios y tenga vida eterna y sea así ungido con el Espíritu Santo. Sea una persona ungida con el Espíritu de Cristo y viva eternamente en el reino de Cristo. Recibimos a Cristo para recibir vida eterna. Por lo tanto, en esta noche, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador no tiene vida eterna, pero puede recibir a Cristo como su Salvador para que reciba vida eterna. Puede levantar su mano y estaré orando por usted para que Cristo le reciba, perdone de sus pecados y con su sangre Cristo le limpie a usted de todo pecado y sea bautizado luego en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego y usted obtenga el nuevo nacimiento y entre así al reino de Cristo, nazca en el reino de Cristo como un hijo o una hija de Dios. Y ahora estaré orando por todas las personas que levanten sus manos para que Cristo tenga misericordia de ustedes y les reciba, les perdone y les limpie con su sangre preciosa. Así es que todas las personas que desean recibir a Cristo para que Cristo les perdone pueden levantar su mano y estaré orando por ustedes. Y ahora, ¿quién desea recibir a Cristo para que Cristo tenga misericordia de usted y le perdone y le limpie con su sangre preciosa? Vamos a ver las manos de las personas que quieren que Cristo tenga misericordia de ustedes. Pueden levantar sus manos en señal de que reciben a Cristo como su Salvador y que desean que ore por ustedes en esta noche. Y pueden ya ir pasando a la frente para orar por ustedes. Aquí al lado vemos algunas manos levantadas. Vamos a pedirle, pasen acá a la frente para que Cristo les reciba, tenga misericordia de ustedes y les coloque en su reino. Pues lo que queremos es vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Eso es lo que Cristo nos ofrece cuando le recibimos como nuestro Salvador personal. Pueden continuar pasando al frente y estaré orando por ustedes en esta noche para que Cristo tenga misericordia de ustedes y les perdone, le limpie de todo pecado con su sangre preciosa y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego. Por eso fue que San Pedro, el día de Pentecostés, cuando predicó aquel hermoso mensaje lleno del Espíritu Santo, finalizando el mensaje, dijo, sepa, capítulo 2, verso 34 en adelante, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso le llamamos a Jesús Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo.
Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas creyeron y recibieron a Cristo como su Salvador, y fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautizó con Espíritu Santo y fuego. Como 3,000 personas creyeron y fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Damos la oportunidad a las personas para que reciban a Cristo como su Salvador personal. En el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, San Pedro dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo. Porque no hay otro nombre, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Por eso le damos la oportunidad a las personas que reciban a Cristo como su Salvador, porque Él es el único que puede salvar su alma. Él es el único que puede perdonar sus pecados y puede limpiarlo con su sangre de todo pecado, y puede darle salvación y vida eterna, porque no hay otro nombre, no hay otra persona, solamente hay uno, y se llama Señor Jesucristo. Por eso la salvación se predica en el nombre del Señor Jesucristo. El arrepentimiento y el perdón de los pecados se predica en el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Y toda persona desea la salvación, toda persona desea vivir eternamente con Cristo en su reino. Por eso es que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Y ahora estamos esperando que pasen los últimos que faltan para ya orar por las personas que ya están al frente esperando la oración por ellos, para que Cristo les reciba, les perdone y les limpie con su sangre preciosa, y sean bautizados en el nombre de Jesucristo, y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego. Y ahora vamos a ver por aquí los que faltan de pasar, que se encuentran en esta sección y desean vivir eternamente con Cristo, y todavía pues no ha recibido a Cristo como su Salvador, por lo cual necesitan recibir a Cristo. También vamos a ver en esta otra sección, por aquí ya vienen pasando más personas. Vamos a ver también en esta otra sección acá los que faltan por pasar para orar por ustedes también. Recuerden que es un asunto de vida o muerte. Si rechazamos a Cristo, dice que el que no creyere será condenado, mas el que no creyere será condenado. Pero para el que cree, dice, mas el que creyere y fuere bautizado será salvo. Será salvo, vivirá eternamente con Cristo en su reino, en un cuerpo nuevo, eterno
inmortal, incorruptible y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando tengamos ese nuevo cuerpo, diremos, este era el cuerpo que yo deseaba tener. Este cuerpo no se pone viejo. Este cuerpo ni una gripe le da. Este cuerpo no le sale ni una arruga. Este cuerpo ni una cana le sale. Y pasarán años, siglos, milenios y millones de años y permanecerá jovencito como desde el momento en que usted lo ha recibido. ¿Por qué? Porque será un cuerpo igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Esa es la clase de cuerpo que Jesucristo tiene para todos aquellos que lo reciben como su Salvador. Él nos salva de la muerte eterna y nos da vida eterna. Para eso fue que Él vino y por eso es que predicamos la salvación y la vida eterna en el nombre del Señor Jesucristo, para que toda persona tenga la oportunidad de recibir la vida eterna, porque no hay nada más importante que la vida eterna. Cristo dijo, ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Por lo tanto, no le vale de nada al ser humano vivir en esta tierra sin Cristo. No tiene valor la vida sin Cristo, pero con Cristo sí tiene valor. Con Cristo usted ha sellado su futuro eterno en el reino de Cristo para vivir eternamente en un nuevo cuerpo glorificado, inmortal, incorruptible y joven para toda la eternidad, y estar con Cristo en su reino como rey o reina, como sacerdote y como juez. En ese reino es que tenemos una posición importante, aunque en esta tierra no tengamos una posición muy importante. Recuerde, en esta tierra todo es temporal, pero en el reino de Cristo todo es eterno. Y ahí es que queremos tener una buena posición. Y la posición es de reyes, de sacerdotes y de jueces. Esa posición es la más grande en el reino de Cristo. ¿Y es para quién? Para ustedes y para mí también. Ahora hemos visto que el propósito de nuestra existencia en la tierra es que recibamos a Cristo como nuestro Salvador personal, para que seamos sellados en el reino de Cristo con vida eterna. Ese es el propósito de nuestra estadía en este planeta Tierra. Por lo tanto, al recibir a Cristo como nuestro Salvador, estamos haciendo aquello para lo cual Dios nos envió a vivir en este planeta Tierra. Estamos haciendo lo más importante que tenemos que hacer. No hay nada más importante. Lo más importante es recibir a Cristo como nuestro Salvador. Y eso es lo que ustedes están haciendo en esta noche. Por lo tanto, ustedes están haciendo lo más importante de la vida de ustedes, como lo hice yo y como lo han hecho todos los que ya han recibido a Cristo como su Salvador personal. Por eso es que tenemos la promesa de vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad, porque hemos hecho aquello para lo cual Dios nos envió a la tierra. Hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Todavía siguen pasando más personas y por eso es que no hemos comenzado a orar por ustedes, pero ya dentro de algunos momentos se habrá completado el grupo que en esta noche desea
recibir a Cristo como su Salvador personal. Vamos a dar unos segundos aquí para las personas de esta sección, para que pasen a la frente, y también las personas de esta otra sección que desean recibir a Cristo como su Salvador, para que puedan pasar inmediatamente y así orar por todos en esta noche. Todavía siguen pasando más personas. ¿Por qué? Porque desean vivir eternamente con Cristo en su reino. Por eso también yo recibí a Cristo como mi Salvador y pasé a la frente, así como ustedes lo están haciendo en esta noche. Ese es el momento más grande y glorioso para ustedes, como lo fue para mí también. Recibir a Jesucristo como nuestro Salvador es la decisión más grande que uno hace en la vida. Es una decisión que nos coloca en la vida eterna. Ya están pasando más personas por este lugar también, por esta área. Siguen pasando más personas porque desean vivir eternamente con Cristo en su reino. Ese es el propósito, vivir eternamente con Cristo en su reino. Y para eso es que hay que recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Toda persona que reciba a Cristo como su Salvador personal vivirá eternamente con Cristo en su reino. Todavía siguen pasando más personas. Es que Dios tiene mucho pueblo, muchos hijos e hijas de Dios en esta ciudad de Boa Vista, Brasil. Y eso es una bendición para esta ciudad, que Dios tenga muchos hijos e hijas de Dios. Por cuanto, al tener muchos hijos e hijas de Dios, la bendición de Dios viene para la ciudad también. Todavía siguen pasando más personas porque están sedientas de vida eterna, de vivir eternamente con Cristo en su reino. Y para eso es que Cristo murió en la cruz del Calvario. Para eso es que yo estoy aquí también hablándoles, predicándoles de Cristo, para que ustedes puedan recibir a Cristo como su Salvador personal. Podemos ver que continúan pasando personas para recibir a Cristo como su Salvador personal. ¿Sabían ustedes una cosa? Que ustedes vinieron a esta actividad guiadas por el Espíritu de Dios, porque el alma de ustedes quería recibir a Cristo como su Salvador. Ustedes sentían en sus almas una necesidad y un vacío y estaban buscando a llenar ese vacío. Y el único que llena ese vacío es Jesucristo, cuando lo recibimos acá en nuestra alma, porque ese lugar ahí es para Cristo habitar. Ese es el trono en nosotros, en donde Cristo entra, se sienta y gobierna nuestras vidas. Ahora hemos visto el por qué ustedes vinieron a esta actividad. Ustedes vinieron a esta actividad porque ustedes en sus almas deseaban recibir a Cristo como su Salvador personal. Y en esta noche tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y en esta noche Cristo entra a vuestra alma para habitar ahí en su alma y darle vida eterna y darle la esperanza de una vida eterna después de esta vida terrenal. Por lo tanto, en esta noche usted ha hecho la decisión correcta, la decisión que le coloca a usted en el reino de Cristo con vida
eterna. Usted sabía que algún día usted recibiría a Cristo como su Salvador, porque usted desea vivir eternamente. Y toda persona que desea vivir eternamente, en su alma desea recibir la vida eterna. Y Jesucristo es la vida eterna. Por lo tanto, desea recibir a Cristo como su Salvador, aunque primero no lo comprendía. Pero ya esta noche, a través de lo que hemos hablado, ahora lo ha comprendido. Y por eso ha venido para recibir a Cristo como su Salvador personal. Todavía siguen pasando más personas porque desean vivir eternamente con Cristo en su reino. Pueden continuar pasando para orar por ustedes en esta noche. Todavía continúan pasando más personas. Recuerden que esta es la decisión más grande que usted ha hecho en su vida. Es la decisión en donde usted recibe vida eterna. Es la decisión que hicieron como 13,000 personas cuando Pedro predicó el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque ellos deseaban recibir vida eterna. Y esta vida eterna está escondida en Jesucristo, nuestro Salvador. Todavía continúan pasando más personas. Vamos a ver los que todavía faltan de pasar, los cuales en sus almas desean vida eterna. Y estaremos orando por ustedes para que Cristo les dé vida eterna y ustedes aseguren su futuro eterno. Hay que asegurar el futuro eterno. Y con quien único lo podemos asegurar es con Jesucristo, nuestro Salvador. Ninguna otra persona le puede asegurar a usted su vida después de esta vida terrenal. Por lo tanto, el futuro suyo después que termine esta vida terrenal, el único que se lo puede asegurar es Jesucristo. Por eso recibimos a Cristo y Él nos asegura una vida eterna para después que termine esta vida terrenal. Todavía continúan pasando más personas en esta noche que desean vivir eternamente con Cristo en su reino. Y eso es importante para ustedes y para mí también. Es una decisión tan importante que de esa decisión depende nuestro futuro eterno. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos y vivir eternamente. Solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Ya estamos para orar por las personas que han pasado al frente. Diríamos que como la mitad de los que han asistido en esta noche es que todos ustedes desean vivir eternamente y ya saben el secreto de la vida eterna. Saben cómo vivir eternamente, recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Ese es el secreto. Y ahora vamos ya a orar por los que han pasado al frente. Si queda alguna persona, puede pasar inmediatamente y estaremos orando también por usted. Por aquí vienen más personas. Dios tiene muchos hijos e hijas de Dios en esta ciudad. Dios tiene muchas personas escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Por eso
están recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Ya vamos a orar unos segunditos para las últimas personas que faltan. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a Dios en estos momentos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro, físico y espiritual, dánoslo hoy en tiempo presente y perdona nuestras deudas, nuestros pecados. Dios eterno, vengo a ti con todas estas personas que han pasado a la frente para recibir a Cristo como su Salvador personal. Te ruego que por medio de Cristo perdone sus pecados y con la sangre de Cristo les limpie de todo pecado y les justifique, les deje como si nunca en la vida hubiesen pecado y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y tú los bautices con Espíritu Santo y fuego, y produzcas en ellos el nuevo nacimiento. Entren al reino de Dios, nazcan al reino de Dios, al reino de Cristo, y así sean añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. En tus manos los entrego, oh Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Recíbelos y salva sus almas en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora repitan esta oración que he de hacer en favor de ustedes. Señor Jesucristo, he escuchado y he reconocido que tú eres el único que puedes salvar mi vida, mi alma. Yo sé que tú eres el único que puedes perdonar mis pecados. Y tu sangre me limpia de todo pecado. Señor Jesucristo, te recibo como mi Salvador. Te ruego perdone mis pecados. Y te ruego me limpies con tu sangre preciosa de todo pecado. Y te ruego, Señor Jesucristo, que me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego de ser bautizado en agua en tu nombre. Yo he creído en ti, te he recibido como mi Salvador y seré bautizado en tu nombre en agua, porque yo he creído en ti y te he recibido como mi Salvador. Tú dijiste, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo he creído y seré bautizado en agua en tu nombre. Y Señor, tú me salvarás. Señor, en tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma. Creo con toda mi alma que tu sangre me limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo me limpió de todo pecado. Y ahora en tus manos me encomiendo. Soy tuyo, Señor Jesucristo. En tus manos me encomiendo. Oh Dios
eterno, Ó Deus eterno, en tus manos estoy. em tuas mãos estou. Guía mi vida Guia a minha vida. y Señor, E, Senhor, que cuando termine mi vida terrenal, quando a minha vida terrena terminar, yo continúe viviendo eu continue vivendo contigo en tu contigo reino. no teu reino. Te lo ruego, Padre Celestial, Pai celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amén y amén. E amém. Cristo les ha recibido. Cristo ha perdonado vuestros pecados. Y Jesucristo les ha limpiado con su sangre de todo pecado. Cristo los ha justificado. Los ha dejado como si nunca en la vida hubiesen pecado. Y ahora, E agora, por cuanto porquanto toda persona toda pessoa en la Biblia na Bíblia, que recibió a Cristo como su Salvador, sabiendo que Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Siempre cuando recibían a Cristo como su Salvador, preguntaban, ¿qué impide que yo sea bautizado? El eunuco vio agua y le dijo a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? He aquí agua. Felipe le dijo, si crees, tú puedes. Y él dijo, yo he creído. Por lo tanto, Felipe lo bautizó en agua. Y ahora ustedes, luego de haber creído, se preguntan, ¿cuándo seré bautizado? Y cuando ven que hay un bautisterio con agua allá, preguntan, ¿qué impide que yo sea bautizado? Allí hay agua. Si ha creído de todo corazón, bien puede ser bautizado. Y usted dice, yo he creído con todo mi corazón en Jesucristo como mi Salvador. Lo he recibido como mi Salvador. Por tanto, nada impide que usted sea bautizado. Usted bien puede ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo esta misma noche. Por lo tanto, dejaré al respondiente aquí y Saltino Sousa para indicarles las ropas no se les mojen para que ustedes puedan ser bautizados e ir a sus hogares con la ropa fuera en esta noche seca las bautismales ser bautizados esta y continuamos Cristo hemos al revés bautismal y les guarde a todos.